Cristina para Living Ruzafa. Nos encontramos en una taberna nueva que tenemos en el barrio de Ruzafa, que está situado en la calle Tomasos número 1 bajo y que se llama La Castañuela. Y estamos hablando con uno de sus socios, Santi Tormo. Hola Santi, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, aquí estamos en mi taberna, en Ruzafa. Eso de La Castañuela suena muy flamenco. Sí, bueno, es porque yo he llevado una empresa de baile, bueno, sigo llevándola, y llevo bailarines al extranjero y se dedican a la danza española. Sí. Todas las bebidas llevan tapa, como en Andalucía, ¿verdad? Sí, bueno, aquí hacemos la tapa y la caña, como la zona de Ruzafa, y también pues hacemos desayunos, almuerzos, y luego ya pasamos por la tarde y hacemos montaditos, ibéricos, ajuarrieros, salmorejo, ensalada de cuscús. Tenemos por encargo también cuscús de cordero, que nos suelen encargar bastante, pero siempre va por encargo. A ver, tenéis una oferta respecto a almuerzos, ¿verdad? Sí, ahora tenemos la oferta de esta semana, es almuerzo, el que quiera el cliente, la bebida, el café y ya está, eso. Y unos frutos secos, unas olivitas, sí, ponéis también, ¿verdad? Como en todas las bebidas. Sí, siempre ponemos en la tapa y en el almuerzo, siempre va acompañado de olivas, de aceitunas, papas, lo que le gusta al cliente. ¿Y cuál es el precio de esa oferta? Pues es 4,15 euros. Entra todo eso, lo que te he dicho. Pues muy bien, nosotros venimos de almuerzos por Ruzafa, pero ahora nos vas a explicar porque tienes cosas riquísimas. A ver, explícame qué es, por ejemplo, esto. Pues mira, yo tengo tortilla de verduras para la gente que no come carne y eso. Y luego tengo tortilla de patata, también hacemos tortilla de cebolla. Nos suelen pedir mucho la tortilla de verduras. Luego pasamos a O sea que es apto para vegetarianos también. Sí, miramos mucho por la gente que le gusta, por el barrio hay mucho vegetariano, entonces pues buscamos un producto que sea también para vegetarianos. Luego pasamos a las anchoitas, tenemos pulpito, esgarraet, que es fresco del mercado. Luego ensaladillas, muchos tipos de ensaladillas, lo único que como es pequeñito esto no me cabe, pero tengo bastantes ensaladillas que ofrecer. Y luego pues por las noches es lo que ya te he comentado, que pasamos a las ensaladas de cuscús, que ahora en verano se come mucho porque es fresquita. La ensalada de cuscús pues va con pimentito, tomate, atún. Bueno, ahora las vemos. Vale. ¿Qué horario tenéis? Pues tenemos de 8 de la mañana a 2. Y luego abrimos de 7 a 12:30. O sea que hacéis desayunos también. Desayunos, almuercitos y luego pasamos ya a las cenas. Muy bien, vamos, a mí me gustaría ver lo que tenemos o lo que nos habéis preparado para cenar. Encantado. Además del almuerzo. Pasamos a la mesa. Bueno, y aquí tenemos una de vuestras cenas, Santi Tormo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Nos explicas? Pues mira, por las noches en las cenitas preparamos varios tipos de quesos, ensalada de cuscús. Tenemos dos variaciones. La ensalada de cuscús lleva todos los ingredientes de la ensalada, como el pepino, el tomate, el pimiento rojo, pimiento verde. Luego lleva una menta y lleva también pasas. Y luego pasamos a la otra variación, que es la semola del cuscús con cebollita caramelizada, pasas y virutas de nueces. Luego pasamos a los ibéricos. Y luego nos falta el ajo arriero, salmorejo, todo eso se saca fresco. Bueno, y no nos has hablado de tus montaditos, que doy fe de que están riquísimos. Sí, bueno, los montaditos aquí nos piden muchísimos y pues mira, tengo como 6 variaciones de montaditos. Nos piden mucho el de morcilla de Burgos con cebollita caramelizada, nos piden muchísimo también el de queso de cabra y cebolla caramelizada y almendrita. Nos piden mucho el de camembert con mermelada de arándanos.
También pues nos piden mucho el de salmón y roquefort, con una crema muy buena de roquefort. Bueno, y los bocadillos de almuerzo pueden ser variados. Sí, siempre buscamos una variación amplia, que tenga bastante abanico. Claro, y dentro de poco tendréis terraza también. Sí. Gracias, desde el Living Ruzafa.